Bienvenido a nuestro programa de cocina francesa. Hoy vamos a hacer también un clásico del este de Francia, casi de Alemania, el choucroute. Eso es difícil de pronunciar. Bueno, pues el choucroute es a base de col. Lo vais a ver. Me seguís y os enseño. Muy fácil. Choucroute, pues choucroute es eso. Realmente el choucroute es esta col fermentada que aquí llaman repollo, pero bueno, es una col blanca o verde clarita que dejamos fermentar en unos barriles de madera con mucha sal y bueno, pues se deja en salmuera unos meses, 6, 8 meses, depende de las regiones, si hace más calor o más frío. Eso nos viene de Alsacia. Alsacia es toda la región que está a la frontera de Alemania, Estrasburgo, Mulhouse, Colmar. Esta región misma ha sido tambaleada entre Alemania y Francia hasta la Primera Guerra Mundial, que era hace un siglo justo, donde Francia reconquistó otra vez a Alemania, Alsacia. Y Alsacia ahora es francesa, es europea, por supuesto, como todos lo somos ahora. Y entonces por eso vemos esta receta típica de Alsacia del otro lado de la frontera. Si vais en París a pasear en los Campos Elíseos, vais a ver por lo menos 4 tabernas, enormes braserías de esa especializada en choucroute, porque es un plato emblemático de la cocina francesa. Entonces yo os voy a decir que en España lo vamos a comprar en bote de cristal o en conserva en cualquier supermercado. Se vende y se está escrito choucroute, CH, choucroute, y ya lo podéis trabajar como lo vamos a hacer hoy. En Francia se compraría directamente en charcutería y a granel, así y cruda. Entonces que no sería nada la misma receta, sería mucho más complicada. Entonces aquí he calentado una olla grande y voy a poner un poquito de cebolla a freír en el fondo de mi olla. Con aceite de girasol, por supuesto que hoy no le he puesto nada de mantequilla, porque los alsacos y los alemanes no utilizan la mantequilla como en Francia, utilizan el aceite o la manteca de cerdo. La manteca de cerdo sería un poquito grasa, entonces yo ya me voy a quedar con el aceite de girasol. Y le vamos a freír así, tranquilamente. Si os cuento la historia del choucroute, a lo mejor no me vais a creer. ¿Quién ha inventado el choucroute? Bueno, como muchos de los platos emblemáticos de la cocina de todos los países, a veces ocurren o por errores o por descubrimiento así un poquito al azar. Eso lo han inventado los chinos. Sí, los chinos. Cuando construyeron la Gran Muralla de China, entró una ola de frío y de nieve tremenda y se quedaron unos miles de obreros allí perdidos que nadie le podía traer comida y se morían de hambre. Y con esta famina tremenda descubrieron que en uno de los sótanos de la obra se habían quedado unas coles así que se habían podrido. Ellos pensaban que se habían podrido, pero cuando está el hambre, pues está el hambre. Entonces cogieron estas coles y al final no se habían podrido, se habían fermentado y habían hecho choucroute sin saberlo. Lo cocinaron porque cuando tienes hambre a tal punto, pues mira, te da igual morir de hambre o morir envenenado. Entonces cocinaron esta col fermentada, por supuesto, no estaba como la de hoy, ¿eh? Seguramente que no era tan buena. Y bueno, pues lo sobrevivieron primero y lo apreciaron y luego le dieron sus toques a ellos. Y a través de las migraciones y de todo lo que pasó, de gente que se iba allí a alfabetizar y todo, se volvió a Europa del Este, a Hungría, por allí, y terminó en todos los países como Polonia, Alemania y Francia y Alsacia. Y son ya platos emblemáticos de estos países del Este, y los chinos ni se la comen. Así que para que veáis que la cosa a veces
salen de donde no se lo espera nadie. Bueno, aquí tengo mi chucrut que lo hemos escurrido antes, que venía del bote. Y lo vamos a dejar aquí un ratito con la cebolla, mientras voy a preparar los otros aliños. Aquí que tengo, perdona por el ruido, que aquí tengo laurel. Le voy a poner 2 hojas de laurel. Y aquí tengo carne. Pues lo mismo que yo, aquí tengo enebrina. Eso está muy bueno porque ayuda a digerir el chucrut y le da un sabor un poquito agridulce. Y no sé, yo no puedo determinar exactamente el sabor, pero eso es exactamente el ingrediente que le hace falta. Si no lo tenéis en casa, no lo encontráis, tampoco pasará nada, ¿eh? El chucrut igual será bueno. Le voy a poner un poquito de pimienta. No le pondré sal porque todos los ingredientes que tenemos están muy salados y yo me temo de pasarme. Entonces, en vez de poner sal, cuando la probaremos en el momento que estará lista, si a alguno le falta un poco de sabor a sal, pues lo añadirá en su plato mejor. Estoy buscando el vino blanco. Lo que voy a hacer ahora, voy a tapar esto de vino blanco y lo voy a dejar terminar de cocer. Cuando la compramos así en bote o en lata, está cocida, ¿eh? Entonces yo hago una preparación que nos permita que sea un poquito como la chucrut casera que tenemos en nuestro país, pero está casi lista para comer, que yo a veces incluso cuando hago el bote me como la mitad cruda y fría porque me encanta. Aquí que tengo un codillo cocido en un caldo, entonces lo voy a trocear porque así lo vamos a meter en la olla y va a ser el acompañamiento ideal de nuestro chucrut. Mira, su gelatina fantástica, ha sido muy bien cocido en caldo y vamos a hacer trocitos así. Entonces aquí en un chucrut vamos a mezclar hoy 4 tipos de carne diferente. Aquí tenemos panceta cocida, fresca, muy buena también. Ya la voy a trocear. Y tenemos sajonia, bueno, son chuletas de cerdo, esta la voy a dejar entera. Y aquí salchicha blanca que se llaman, ya se me ha ido el nombre, Wurst en alemán y bueno, sí, Bratwurst. Son salchichas normalmente que se hacen a la sartén con patatas en Alemania o también en Alsacia, que son un acompañamiento del chucrut. Todo eso yo lo voy a poner directamente en la olla, ya que ha tomado temperatura. Voy a subir un poquito el fuego. Otra vez voy a remover esto porque el vino tiene que tapar. Y luego pues yo lo dejaré unos cuantos minutos así sin tapa. Bueno, ya está. Aquí me vienen los trozos de codillo. La gelatina, por supuesto voy a poner el hueso, que siempre los huesos son buenos para el sabor dentro de la comida, pero no lo serviremos. Aquí voy a poner mi panceta. Quizás la voy a recortar otra vez, un poquito más fina y en 2 para que sea más fácil luego en el plato, porque si no, así. Así, todo encima, así. Luego vamos a poner 2 salchichas Bratwurst, así, y una chuletita de Sajonia. Sajonia, como sabéis, es una región de Alemania, la Sax. Yo tapo ya hasta que suba en temperatura y luego lo destaparé para que reduzca un poquito. Aquí tengo una cacerola, la voy a llenar de agua. Bueno, llenar no, pero voy a poner agua. Y allí que voy a hacer, pues la salchicha de Frankfurt. Esta la voy a calentar. Igual, son cocidas, Todo lo que compramos viene así cocido. Voy a poner 3. La vamos a poner a calentar. Así. Yo podría haber puesto esto aquí, pero sabéis una cosa, que son muy frágiles y tienen tendencia a explotar.
Entonces, si la pongo aquí, que hay mucha calor y mucho, no puedo separarlas. Entonces, yo prefiero dejarla cocer, bueno, calentarse aparte para poder controlar su punto y que no se me vayan a explotar, ¿vale? Y aquí tengo las patatas que están terminando de cocer. Vamos a dejar esto unos 25 minutos y volvemos para presentarlo y comérnoslos. Hasta ahora. Bueno, pues ya está todo terminado, el vino se ha absorbido, se ha evaporado un poquito, el chucrut está cocido a su punto, las patatas también, que primero voy a empezar con ellas, dejarla escurrir mientras preparamos el plato para que luego no nos echen demasiado agua en el chucrut. Aquí están mis salchichas también, como podéis ver, en su punto. Que justamente lo que quería, que no vayan demasiado fuerte, y voy a sacar y presentar ya el chucrut en una bandeja grande porque eso es un plato generoso que va para toda la familia. Entonces tenemos que hacer en una bandeja en el medio, en el centro de la mesa. Así se presentará el chucrut en el fondo y todas las carnes encima. El laurel lo vamos a quitar, pero normalmente se puede dejar. Aquí tengo otro trozo de panceta, bueno, la sajonia, así. Nuestro trozo de codillo. Otra vez chucrut, la col, esta, la salchicha, la bratwurst, salchicha blanca, hecha con miga de pan y carne de cerdo. Eso. Aquí otra vez un poco de chucrut. Y ahora le voy a poner las patatas alrededor. Así. Bueno, eso ocurre, ¿no? Anda. Eso. Otra por aquí. Otra por allá. Son un poco gorda, la voy a cortar para que sea un poquito menos vasto. Y una más, ya está. Tenemos bastante patatas aquí. Luego nuestras salchichas de Frankfurt, tan buenas. La vamos. Aquí van a comer como mínimo 4 personas, pero un chucrut no se hace para una persona, ¿eh? Eso es un plato familiar. Es el plato familiar de los alsacos los fines de semana. Reciben toda la familia, los niños, los abuelos. Bueno, eso también puede ser un plato de fiesta. Ahí en Alsacia, una boda se hace muchas veces alrededor de un chucrut. Como aquí hacemos una paella, para 20, para 30, para 40, porque son platos de tiempo también y bueno, que alimentan, ¿eh? Por alimentar, alimentan. Aquí tenemos un chucrut típico de Alsacia. Os lo llevo a la mesa. Vamos a hacer una sopa. ¿Una sopa con fresas? Pues sí, una sopa con fresas. Bueno, es un postre francés muy bueno. Puede sorprender, pero como tiene más o menos el aspecto de sopa por su preparación, pues ya la llamamos sopa de fresa. Os he asustado, ¿verdad? Voy a preparar unas fresas aquí. La voy a cortar en 4 y la voy a meter en un bol. Las hemos lavado antes, por supuesto. Voy a quitar el rabito. ¿Y con qué voy a hacer mi sopa de fresa? Con una especia muy interesante, pero de la cual no hay que abusar, el jengibre fresco. Jengibre, vaya palabra para mí con mi acento francés. Jengibre. Ni soy capaz de... Bueno, soy capaz de escribirlo, nada más. Pero bueno, haremos con esto, no me habéis entendido, ¿no?
Le pondremos también un poco de vainilla y pimienta rosa. También os voy a sorprender con esto. Tampoco nos vamos a pasar de pimienta, pero la pimienta le da un poquito un resaltón al sabor de la fresa y es buenísimo. Una vez vino Su Majestad el Rey de España en Marbella y en un hotel le hicieron esta sopa con la pimienta rosa, que lo hizo un chef que era muy famoso en esta época, se llamaba Paul Schiff. El pobrecito ya no está en este mundo y la hizo y era su especialidad y nos las dejó en herencia. Y aquí, bueno, en la Costa del Sol hacemos mucha esta sopa, pero también porque Paul Schiff era francés. Por eso ya digo que es una receta que yo ya he adaptado a mis cuadernos de cocina francesa. Pues nada, aquí tenemos bastante fresa para hacer la base de nuestra sopita. Ahora tengo aquí unos granitos de pimienta rosa. Entonces lo que voy a hacer para luego que no se nos vayan dentro de del postre, cuando estará terminado, la vamos a poner en una telita así. Yo creo que la tela está un poco pequeña, pero bueno, vamos a intentar apañárnoslos con una cuerdecita para hacer como un pequeño adobo. No mirarme que yo no soy muy hábil de mis dedos cuando no tengo gafas. No es por los dedos, es por la vista. Pero bueno, ya está, lo tenemos. Aquí tengo como 10 granitos de pimienta rosa, la pongo dentro. Aquí tengo una avena de vainilla, entonces lo de siempre. La abro a lo largo y voy a buscar todas las semillas que están dentro, porque ahí está el sabor. Del otro lado también, no se puede perder nada, que la vainilla es una especia que cuesta mucho dinero. Una vaina así de vainilla, no sé si lo habéis hecho alguna vez, cuando la habéis terminado de utilizar, siempre huele muy bien. Ponerla en el azúcar, en el bote de azúcar que tenéis en la cocina, poner todas las sobras de vainilla y le va a dar un sabor incomparable al azúcar cuando lo vais a poner en los postres, en los yogures, en el café. Un pequeño truco así. Aquí le pongo 2 buenas cucharas de azúcar. Voy removiendo. Y un poco de zumo de limón, que siempre ayuda a sacar el jugo de la fruta, que sea de fresa como de cualquier otra fruta. Y encima la fruta no se oxida cuando se queda un rato en adobo. Y aquí tengo mi jengibre. Tenemos 2 opciones. O lo troceamos muy fino, muy fino, muy fino, pero yo me temo que luego alguien lo encuentre cuando lo va a comer y en familia a veces no le gusta. O lo dejamos en 2 trozos así de grande, hacemos el adobo y luego cuando terminaremos de cocer nuestra sopa lo quitaremos para evitar la desgracia, porque el sabor ya habrá entrado dentro del tiempo de cocción y ya no necesitaremos tener más jengibre en esto. Bueno, aquí tenemos todos los ingredientes: pimienta rosa, fresa, limón, azúcar y jengibre. ¿Qué hago con esto? Lo meto en el frigo. Aquí se me ha quedado la vainilla en el lado. Vale, lo pongo en el frigo. Lo dejo 2 horas. Y después de 2 horas lo cocemos. ¿Me esperáis? Me voy a dar una vuelta y volvemos y terminamos con nuestro postre. Pues ya estamos que vamos a terminar nuestra sopa de fresas con jengibre. Voy a sacarla, que están en el frigo todavía. Y habrán hecho todo su caldito. Mire qué bonitas son. ¿Qué voy a hacer con ellas? Pues mira, la placa calentando, voy a ponerla un poquito más fuerte y toda la fresa así con su jugo. Cuando yo decía que el limón les ayuda a sacar jugo, pues mire, aquí están las fresas. Bien, bien, bien jugosas. Y la vamos a dejar subir en temperatura, pero vamos, el tiempo de verlo. Voy a sacar, ya voy a cambiar, voy a quitar la pimienta rosa que yo puse allí. Y si encuentro mis 2 trocitos de jengibre, si no, me van a aparecer luego. Bueno, ahora, ¿qué voy a hacer?
Vamos a dejar esto hervir medio minuto, ni hervir, subir en temperatura porque eso es tan tierno que no necesita mucha cocción, ¿no? Ya se ha empapado de todos los ingredientes que pusimos, la vainilla, el jengibre, y voy a hacer dos presentaciones diferentes para daros ideas de presentación. Bueno, aquí tengo unas galletitas, las de toda la vida. Voy a poner aquí en el fondo para que absorben el jugo y seguramente le gustará mucho a los niños esto que va a estar empapada de este buen almíbar de fresas. Aquí. En la otra pues ya no pondré nada porque vais a ver que va a ser mucho más bonito si ponemos solamente la fresa. Pero como esta copita tiene su fondo de color rojo, pues le viene bien levantar un poquito esto para que veamos solo la fresa a partir de ahí. A ver cómo salen estas. Muy bien. Van a su ritmo. Yo veo que se está subiendo la calor. ¿Con qué vamos a servir esto? Bueno, pues mira, yo os voy a dar dos ideas. La primera, cómo vamos a hacerla ahora, con la galletita o y una bola de vainilla, de helado de vainilla, que le viene de maravilla. Y si no, pues nada, natural. ¿Cómo la vais a comer? Tibia, como la vamos a sacar ahora, porque también es muy interesante comer un postre tibio. ¿La queréis fresquita porque estamos en pleno verano, que hace mucha calor? Pues mira, pim pum, están listas en el frigo 1 hora y a servir la fresquita en las copitas justo después de comer, se acabó, sin más historia. Esos son postres muy flexibles que uno lo arregla a su manera y como más le gusta. Podéis ponerle también una gotita de moscatel dentro, que le vendría bien porque completaría el panorama. Y también se puede acompañar de una gotita de moscatel para tomárselo, como queráis. Mire, está en blandita ya le voy a dejar 3 segundos más. Quitaré el trozo de vainilla. Ya está, voy a sacar mi helado para que se ablande un poquito, para que no esté demasiado duro, porque siempre me cuesta trabajo sacarlo con la bola, con la cuchara de bola. Un helado de vainilla Bourbon magnífico. Y eso está subiendo casi a punto de hervir. Pues lo saco ya. Anda, esto otra vez. Ya está. Bueno, ¿qué busco aquí? La vainilla de vainilla y un trozo de jengibre y otro trozo de jengibre que aparecen aquí. Bueno, ¿y ahora qué? Ahora vamos a llenar primero esta copita. Bonita. Huele de bien. Es una maravilla. Eso. Y así. Y a esta voy a poner la cacerola aquí y trabajar bien, no como los monos. A veces me lío como que si no tuviera nada más que una mano. Pero bueno, yo creo que es por hacer las cosas con prisa. Y la prisa no es buena. Aquí tengo. ¿Qué voy a hacer con esto? Voilà. Voy a echar el caldito hasta arriba y vais a ver lo bonito que va a salir. Eso, lo único que hace falta una cuchara grande, porque si no, no lo podéis coger. Bueno, eso una. Esa la voy a dejar sin helado, así natural. Y a esta, que está un poquito más ancha, pues le voy a poner una bolita. Lo que decía, menos mal que lo he sacado antes. Y que esto estaba en agua caliente, porque si no, no había manera. Es que el congelador funciona bien, ¿no? Bueno, a ver cómo me apaño con esto. No tenéis prisa, ¿verdad? Yo tampoco. Estamos aquí el tiempo que haga falta. Venga. De todas formas, para las cosas golosas siempre tenemos tiempo. A ver. Bueno, ya creo que tengo una buena bola de helado. Aquí la pongo. Venga. ¿Y ahora qué hago? Pues ya voy a presentarlo en la mesa y están listos. Este calienta un poquito, lo voy a coger por debajo. Y están listos para comer.
Pues aquí estamos con nuestra choucroute de Alsacia, las fresas de Bretaña, los dos puntos laterales de Francia al nivel de París, de este y oeste. Y hemos hecho dos platos exquisitos, choucroute, sopa de fresa con jengibre y pimienta rosa. Un menú que se equilibra por sí mismo. Bueno, pues nos vemos otro día para otras recetas de la cocina francesa clásica.